En este vídeo vamos a tratar sobre dos magnitudes que son necesarias para estudiar las leyes de Kepler, leyes que rigen el movimiento de los satélites. Estas magnitudes son el momento de una fuerza y el momento angular. Ambas magnitudes son magnitudes vectoriales. Vamos a ver que habrá que introducir el producto vectorial de dos vectores, por lo tanto, vamos a comenzar por aquí, definiendo lo que conocemos como producto vectorial. Sea el vector u y el vector v, que forman un ángulo alfa. El producto vectorial de estos dos vectores matemáticamente se expresa así: u por v. Pues dicho producto vectorial es un vector, por lo tanto va a tener un módulo, dirección y sentido. El módulo del producto vectorial será el módulo de u por el módulo de v por el seno del ángulo alfa que forman u y v. La dirección del vector producto vectorial es perpendicular al plano que contiene u y v. Si dibujamos el plano en el cual están contenidos u y v, pues ahora vamos a trazar una dirección perpendicular a dicho plano. Dicha dirección es esta. Bien, y por último, el sentido del vector producto vectorial es el de avance de un tornillo o de un sacacorchos que girase de u a v. En nuestro caso sería un giro antihorario. El avance sería hacia arriba. Por lo tanto, este vector es el vector producto vectorial u por v. Vamos ahora a estudiar una propiedad muy importante del producto vectorial. Dicha propiedad la vamos a utilizar en la demostración de una de las leyes de Kepler. Volvemos a dibujar los vectores u y v. Que forman el ángulo alfa. Con estos vectores vamos a construir un paralelogramo. Para ello, desde el extremo de v trazamos una paralela al vector u. Y desde el extremo de u una paralela al vector v. Vamos a trazar la perpendicular desde el extremo de v al vector u. Vamos a llamarlo h. Bien, aquí tenemos un triángulo rectángulo formado por la dirección de u, la dirección de v y la altura h. Bien, ¿a qué será igual el área del paralelogramo que hemos construido? Pues a la base por la altura. La base es el módulo de u y la altura h. Por otro lado, en el triángulo rectángulo que he descrito antes, podemos ver que seno de alfa será cateto opuesto, que es h, partido por la hipotenusa, que es el módulo de v. Despejando de aquí la altura h, será igual al módulo de v por el seno de alfa. Si el valor que hemos obtenido para h lo llevamos a la expresión del área, ¿qué nos quedará? Módulo de u por módulo de v por el seno del ángulo alfa. Es decir, que el área del paralelogramo es el módulo del producto vectorial u por v. Fijaros que lo que tenemos aquí es exactamente lo que define el módulo del producto vectorial u por v.
Bien, por lo tanto, resumiendo, podemos decir que el producto vectorial de dos vectores tiene un módulo que coincide con el área del paralelogramo que se puede formar con dichos vectores. Esta propiedad es una propiedad, repito, muy importante que la utilizaremos en el estudio de las leyes de Kepler. Vamos a definir ahora el momento de una fuerza. Sea F una fuerza cualquiera y O es el punto que tomamos como referencia para calcular el momento. R es el vector posición de la fuerza F respecto de O. Se define el momento de la fuerza F respecto de O y se designa con la letra M mayúscula como el producto vectorial del vector posición R por la fuerza F. Como el momento es una magnitud vectorial, habrá que definir su módulo, dirección y sentido. El módulo de M será igual al módulo de R por el módulo de F por el seno del ángulo alfa que forman R y F. Para dibujar alfa en el gráfico vamos a prolongar el vector R según su dirección. Alfa es ese ángulo. Bien, ya hemos definido el módulo. La dirección será perpendicular al plano que contiene R y F. Por lo tanto, dibujamos dicho plano y trazamos una perpendicular que pase por el punto O. Esa es la perpendicular. Para obtener el sentido del vector momento de la fuerza, tenemos ahora que hacer girar el vector R sobre F. En el dibujo tendrá un sentido antihorario. Por lo tanto, el sentido del vector M será el de avance de un tornillo o un sacacorchos que vaya de R a F. En este caso, al hacerlo girar, el avance es hacia arriba. Por lo tanto, el vector M será este vector. De esta manera queda ya completamente definido el vector momento de una fuerza. ¿En qué unidades se mide el momento de una fuerza? Puesto que el momento de una fuerza es el producto de una fuerza por una distancia, la unidad en el sistema internacional será el newton por metro, ya que la unidad de fuerza en el sistema internacional es el newton y la unidad de longitud en el sistema internacional es el metro. Bueno, ¿cuándo el momento de una fuerza es máximo? M máximo. Pues será máximo cuando el vector posición R sea perpendicular a F. ¿Por qué? Porque entonces alfa será 90 grados y por lo tanto el seno de alfa será 1, que es el mayor valor que puede tener el seno. ¿Cuándo el momento de la fuerza será 0? M igual a 0. Pues puede ser 0 cuando R sea 0. Es decir, que apliquemos la fuerza justo en el origen O que estamos tomando como referencia para los momentos. Cuando la fuerza aplicada sea 0. Pero también cuando el vector posición R sea paralelo a la fuerza F, porque entonces en ese caso alfa será 0 y por lo tanto el seno de alfa será también 0, con lo cual el momento será nulo. Todo esto lo podemos ver con un ejemplo, que es
el de abrir y cerrar una puerta. El momento de una fuerza está relacionado con la capacidad de giro. Cuanto mayor sea el momento que genere una fuerza, mayor capacidad tendrá para producir un giro. De esta manera, nosotros cuando vamos a abrir una puerta no empujamos por el lado de la bisagra, porque si empujamos justo donde están las bisagras, el vector posición será 0 y el momento generado será 0 y la puerta no se abrirá. ¿Por dónde empujamos para que la puerta se abra fácilmente? Pues empujamos por el pomo. ¿Por qué lo hacemos? Pues porque de esta manera el vector posición tiene el valor máximo, es decir, la distancia del pomo al eje de giro tiene el valor máximo, con lo cual conseguimos de esta manera que el momento generado por la fuerza sea mayor. Si además empujamos perpendicularmente a la puerta, hacemos que el vector posición y la fuerza aplicada formen 90 grados, con lo cual el seno del ángulo será 1 y obtendremos el momento máximo y por lo tanto la mayor capacidad de giro y la puerta se abrirá con mucha mayor facilidad. Vamos a estudiar el momento angular de una partícula respecto de un punto. Vamos a suponer una partícula que se está moviendo y lleva la siguiente trayectoria. Dibujamos el vector velocidad, que como sabemos es tangente a la trayectoria en cada punto. M es la masa de la partícula. Vamos a tomar el punto O como origen del sistema de referencia. Por lo tanto, la posición de dicha partícula respecto de O será el vector posición R. Si v es la velocidad de la partícula, definimos el momento lineal P como el producto de la masa de la partícula por el vector velocidad. Bueno, pues se define el momento angular de una partícula respecto de un punto O, que lo designamos con la letra L mayúscula, como el producto vectorial del vector posición R por el momento lineal P. Es decir, L es un vector y por lo tanto tendrá que definirse un módulo, una dirección y un sentido. El módulo del momento angular L será igual al módulo del vector posición R por el módulo del momento lineal P por el seno del ángulo alfa que forma R con P. Vamos a dibujar P en el gráfico. P, momento lineal, va a llevar la misma dirección y sentido que el vector velocidad v. Por lo tanto, P será ese vector, también tangente a la trayectoria en cada punto. Alfa es el ángulo que forma R y P, por lo tanto prolongamos el vector R y este ángulo es alfa. ¿Cuál será la dirección del vector momento angular? Pues tendrá que ser perpendicular al plano que contiene R y P. Igual que hemos hecho antes, dibujamos el plano que contiene ambos vectores. Una dirección perpendicular a dicho plano que pase por el punto O es esta. Bien, el sentido del vector L será el de avance de un sacacorchos o tornillo que vaya de R a P. Por lo tanto, en ese movimiento, que va a ser un movimiento de giro antihorario, el avance sería hacia arriba. Por lo tanto, el vector momento angular L en el gráfico es este. ¿En qué unidad se mide el momento angular de una partícula? Pues puesto que el momento angular es el producto del momento lineal por una distancia, la unidad en el sistema internacional será igual. La unidad de momento lineal, que es el kilogramo
metro partido por segundo por el metro, que es la unidad de longitud. Simplificando nos queda kilogramo por metro al cuadrado partido por segundo. Vamos a ver ahora lo que se conoce como el teorema del momento angular o cinético. Supongamos la partícula anterior, que tiene masa m, se mueve con una velocidad v bajo la trayectoria indicada en la figura. Hemos visto cuál sería el momento angular de dicha partícula respecto del punto O. Vamos a suponer que esa partícula está sometida a una fuerza resultante que vamos a llamar F. Por lo tanto, existirá un momento de dicha fuerza. Vamos a suponer que el momento de la fuerza F y el momento angular están referidos respecto del mismo punto O. Lo que vamos a hacer ahora es derivar el momento angular respecto del tiempo. Es decir, vamos a calcular la derivada del vector L respecto del t. Bien, esto será igual a la derivada, puesto que L es el producto vectorial del vector posición R por el momento lineal, pues derivada de R por P respecto de t. Al derivar nos quedará derivada de R respecto de t, producto vectorial por P, más R por el producto vectorial de la derivada de P del momento lineal respecto del tiempo. Bien, la derivada del vector posición respecto del tiempo es el vector velocidad, v. Y la derivada del momento lineal respecto del tiempo es la fuerza F resultante que actúa sobre la partícula. Con lo cual, esta derivada nos va a quedar v por producto vectorial por P más el R, vector posición, producto vectorial por F, que es la fuerza resultante. El primero de los productos vectoriales, v por P, va a ser igual a 0, puesto que el vector v y el vector P tienen la misma dirección. Por lo tanto, el ángulo que forman es 0 y cuando calculemos este producto vectorial, el seno de 0 es 0. En cuanto al segundo de los productos vectoriales, R por F, hemos visto que esto es el momento m de la fuerza F, en este caso respecto del punto O. Con lo cual, lo que nos ha quedado es que la derivada de L respecto de t, es decir, que expresa la variación temporal del momento angular de la partícula, es igual al momento de la fuerza resultante. A esta expresión se le llama teorema del momento angular o cinético. Lo hemos hecho para una partícula, pero podría haber sido igual para un sistema de más partículas. En este caso, m representaría el momento de las fuerzas exteriores, externas, que actúan sobre la partícula. Teorema de conservación del momento angular. Hemos visto que la derivada de L respecto de t es igual al momento de la fuerza resultante que actúa sobre la partícula. Bien, si dicho momento m es 0, significa entonces que la derivada de L respecto de t será 0 y por lo tanto el momento angular de la partícula se mantendrá constante. Esto es lo que nos dice el teorema de conservación del momento angular, que cuando el momento de la fuerza resultante es 0, el momento angular de la partícula se mantiene constante. ¿Cuándo el momento de la fuerza resultante va a ser 0? Pues puede ser 0 cuando las fuerzas que actúan sobre la partícula sean 0.
bien porque solamente exista una fuerza sea cero o porque la resultante de las fuerzas que actúan sobre ella sea cero. Y también será cero cuando R sea cero, es decir, cuando la fuerza se esté aplicando justo en el punto donde estemos calculando el momento, o el vector posición sea paralelo a la fuerza resultante F, en cuyo caso el ángulo que van a formar es cero y por lo tanto al calcular el producto vectorial el seno de cero es cero. Este último caso ocurre, por ejemplo, con el caso de la fuerza gravitatoria. Vamos a ver que nos va a permitir este teorema poder deducir la primera de las leyes de Kepler.